el engranaje. Bueno, no sorprende, digamos, este punto de la petición de aumento salarial de la Central Obrera Boliviana, que ha estado ligándose y limitando, digamos, la reivindicación esta a un criterio de reposición. Así dice el pliego, ¿no? Dice una reposición del poder adquisitivo. Entonces, es seguir, digamos, la misma política gubernamental que rige desde hace muchos años, que es el de actualizar estos parámetros, que son el salario nacional mínimo y el salario básico, tomando en cuenta solamente la variación del índice de precios, que es la inflación. Pero es siempre, este parámetro es pues muy limitado, ¿no? E insuficiente. A ver, 10% al salario mínimo nacional significaría un incremento de 2.164 a 2.380, ¿no? Ese sería el incremento, es decir, 216 pesos más o menos al salario mínimo nacional. Y en el caso del salario básico, va a depender del salario básico de cada trabajador, de cada sector, de cada empresa, etcétera. Pero veamos un poquito esos números. En el caso del salario mínimo nacional, en CEDLA nosotros calculamos anualmente una canasta normativa alimentaria, que es el valor en pesos de un conjunto de mercancías, de productos de consumo que forman una canasta de alimentación, una canasta normativa de alimentos suficientes para reponer las energías de la familia obrera. Y ese valor, en el caso del 2021, tenemos 2.584 bolivianos. Es decir, esta canasta, este cálculo es mayor inclusive al salario que resultaría ya del incremento de 10%. Y nos estamos refiriendo solo a una canasta de alimentos, ¿no? Si tomamos una canasta más completa que incorpora otros bienes, servicios, etcétera, que le llamamos canasta básica familiar, esa canasta la calculamos nosotros en 6.169 bolivianos, ¿no? Que es más del doble de lo que resultaría ser el nuevo salario mínimo nacional con incremento de este pliego petitorio. Y sobre los salarios básicos hay que ver el 7% de incremento a los diferentes niveles de salarios. Por ejemplo, un obrero del sector privado gana entre 2.800 a 3.768 bolivianos, más o menos. Esos son datos del INE para fines del año pasado. Quiere decir que llegaría a ganar unos 2.996 a 4.000 bolivianos, más o menos, en ese rango, dependiendo del tipo de obrero. El obrero con menos calificación gana esos 2.800 actualmente y el calificado gana unos 3.768 como promedio. Entonces, 7% significa un incremento muy limitado que tampoco alcanza para cubrir esa canasta familiar que hemos mencionado. En el caso de los empleados del sector estatal, un técnico profesional, seguramente la mayoría son maestros, trabajadores de salud, que es el grueso de la planilla estatal, están por los 3.800 más o menos como promedio y llegarían a unos 4.100. Siguen estando un 30% menos, ¿no? Su salario, 30% más abajo del valor de una canasta básica familiar. Entonces, a todas luces es insuficiente, ¿no? Es insuficiente este incremento que está solicitando la COP. Y lo más llamativo, lo más importante, es que la COP ya dejó de lado, digamos, encajonó una petición que fue planteada hace muchos años en un congreso, que es el salario mínimo vital con escala móvil, y se calculó esa vez en 8.000 bolivianos, ¿no? Y seguramente pesos más, pesos menos, el cálculo, la forma
la referencia para hacer este cálculo es lo más importante, ¿no? Es decir, un salario, el salario del trabajador es el precio de su fuerza de trabajo y lo que debería hacerse es calcular en base al precio de las mercancías necesarias de consumo para reponer las energías del trabajador después de un mes de trabajo y para solventar los gastos de alimentación, etcétera, de manutención del grupo familiar. Entonces, ese es mi comentario sobre el tema del incremento. Insuficiente, muy lejos de cualquier parámetro, y un abandono de esta reivindicación fundamental del salario mínimo vital. Ok, muy bien, Carlos, estamos escuchando atentos. Ahora sí, ya llegó Pavel. Pavel, buenas noches. Buenas noches, van a disculparme, fui a grabar el video de María Carolina con los brothers. Buenas noches, Carlos, un gusto tenerte. ¿Cómo estás? Nuevamente en el engranaje. Quería hacerte una pregunta. ¿De dónde saca estos números la COF para pedir el 10%, el 7%? Porque revisando su pliego no existe un justificativo real, un justificativo matemático o de inflación, o se basan en el dato que permanentemente repite el INE de que tenemos cero inflación, que nuestra inflación es mínima. No hay una referencia, efectivamente no tiene sentido. Podía ser 10, podía ser 9, podía ser 13. Lo que nos está mostrando es que en realidad cuando lo hace presentando el pliego al presidente y el presidente repite, digamos, el sentido de esta solicitud, dice, es una reivindicación, es un pedido, una solicitud que deberá enmarcarse en las posibilidades del Estado, ¿no? Del fisco. Entonces, seguramente la COP, muy afín, muy cercana al gobierno, digo los dirigentes, habrán pensado que con un 10 o un 7 no molestarán mucho al gobierno y tampoco a los empresarios. Pero además, este 10 y este 7 significa un incremento, podrían, si es que lograran, mayor a muchos incrementos de años pasados, ¿no? Siempre se han basado en un nivel muy bajo de la inflación. Pero aún así, decimos, lo más importante es que no tiene sentido, digamos, en referencia a la capacidad de consumo de las familias, un salario tan bajo. Carlos, una pregunta. Entonces, el problema ya no solo sería el tema en relación a que solo consideran la inflación para medir lo que es el cálculo del nuevo incremento salarial o no, sino hay una cosa que es muy importante. En estos momentos, debido a lo que es la guerra, los precios de todo lo que son los alimentos están aumentando a nivel nacional e internacional. Incluso hay el peligro de que la gasolina también empiece a aumentar. Este tema ni siquiera lo han considerado y desde el sí tendrán tal vez algún estudio previo. Sé que es muy complejo sacar ya datos concluyentes, pero tal vez si tienen algunos datos, algunos análisis sobre lo que son estas subidas de precios, cómo va a afectar a los trabajadores, porque ahora sí ya no es, ni siquiera en estas, ya no es prudente agarrar y utilizar los datos de inflación del año pasado. Todos los precios están aumentando terriblemente alrededor del mundo, Carlos. Sí, al margen de que el cálculo del IPC o de la inflación oficial es siempre cuestionable por la forma del método con el que se levanta, efectivamente hay cambios en la situación de precios de las mercancías a nivel mundial y a nivel del país en particular, pero no solo por la guerra, ¿no? La guerra lo que ha hecho, el efecto es acelerar una situación de crisis del capitalismo en el que ya se daba después de la pandemia, en esto que se le ha llamado recuperación, un incremento importante de la inflación. Ya el año pasado Estados Unidos cerró con un récord de inflación y muchos países. Y tenemos vecinos que están por encima del 50% de inflación, como es el caso de la Argentina, por ejemplo. Es decir, la inflación ya estaba, ¿no? Como un síntoma de esa crisis. La guerra lo que ha hecho es incrementar
y lo ha hecho inicialmente o lo está haciendo en determinados sectores, particularmente los temas de energía, petróleo, gas, carbón, etcétera, todo lo que significa energía, fuentes de energía, y obviamente su consecuencia en el precio de la electricidad, que es la forma en que llega, digamos, la energía al consumo de los hogares, etcétera. Además de eso, hay incremento de alimentos, efectivamente, por la cualidad, la característica de estos dos países, ¿no? De Rusia y de Ucrania, como una parte, digamos, como graneros de Europa fundamentalmente, y la repercusión que tiene esta producción de granos en otros sectores, en sectores agropecuarios, en la crianza de animales, en la producción de otros alimentos y productos industriales, etcétera. El otro rubro es los químicos, los fertilizantes, ¿no? Y eso afecta ya no solo a la propia agricultura de esos países o de Europa, sino a países como Brasil, por ejemplo, o México, dependen muchísimo de esto. Entonces, el impacto va a ser muy fuerte. Aquí hemos vivido este impacto de precios. Y una cosa que se olvida, en los 2 años de la pandemia ha cambiado la canasta de consumo de las familias. Por ejemplo, han aparecido de manera importante rubros como el gasto en comunicación, en Internet, en compra de aparatos para conectarse, porque no solo el colegio de los chicos se hace de manera no presencial o se ha hecho por 2 años, sino también muchos trabajos, ¿no? Y mucha gente se ha reconvertido entrando a trabajos básicamente por vía de comunicación de estas tecnologías. Y los otros casos más importantes, el gasto en salud, ¿no? El gasto no solo en atención de salud, en compra de medicamentos, etcétera, que ha sido brutal y que ha sido muy alto durante estos 2 años y que va a persistir porque siguen esos problemas de la pandemia. Entonces, tampoco se toma en cuenta eso. Esa una nueva canasta de consumo debería incluir esto y obviamente la dinámica de sus precios, ¿no? Carlos, hay un tema que parece que va a distraer, que es el factor político en este pliego. El exigir justicia para los trabajadores es un deseo real o únicamente es para distraer el tema central, que es el económico, distraerlo con el tema político, como sería este de la justicia? Se ha hecho mucho aspaviento en la presentación del pliego, etcétera, sobre el tema de la justicia. Y un poco antes, dirigentes nacionales hicieron un acto de vigilia en las puertas del Palacio de Justicia, etcétera. Una cosa que parecía que desentonaba con esa pasividad que mostró durante tanto tiempo la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. Pero además, la coincidencia con una agenda y con una consigna del gobierno. El gobierno está metido, digamos, de lleno a mostrar que está haciendo cosas para cambiar la justicia, para reparar, digamos, los derechos que han sido vulnerados, etcétera, en el país, y planteando que una de sus grandes misiones es cambiar la justicia, mejorar. Entonces, no es raro que coincidan la propuesta de la dirigencia sindical. Ahora, en este pliego petitorio de la COP, se hace énfasis en algunas normas, y es bien curioso, en una declaración, en el momento de presentar el pliego, Huarachi dice: nosotros estamos avanzando en la Comisión 898. La Comisión 898 es una comisión que se ha hecho el 2017 después de la Cumbre de Justicia. Y es una comisión que está conformada por el ministro de Justicia, el ministro del Interior o de Gobierno, que se llama, los jefes del Parlamento, de senadores, diputados, operadores presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo de Magistratura, etcétera. Que fue en realidad una comisión que iba a llevar adelante algunas cosas que se habían aprobado en la cumbre llevada por el gobierno, de la Cumbre de Justicia. Entonces, parece que la COP está muy metida en eso, ¿no? En realidad. Y si ustedes ven cuáles son los propósitos, los fines y los avances de esas comisiones,
no son nada más, ¿no?, que seguir a pie juntillas la política del gobierno, que no necesariamente y que no tiene nada que ver, digamos, con separar los derechos de la gente, las injusticias, etcétera, y cambiar el aparato judicial. Lo que está mostrando en realidad es la subordinación. Entonces pueden plantearse pues muchas cosas. La COPA cita una serie de normas, etcétera, y dice, bueno, además, no solo vamos a luchar por el derecho laboral, por la justicia laboral, sino por la justicia de todos. Por ejemplo, contra la violencia contra la mujer, contra la inseguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, esa forma de presentar y esa reivindicación, lo que está tratando de hacer es uno, primero lavarse la cara como dirigentes y justificar que son nuevamente por 2 años más dirigentes, y segundo, mostrar nomás su fidelidad con esta línea que ha marcado el gobierno, ¿no? El gobierno curiosamente dice, mañana vamos a empezar a transformar con ellos en estas comisiones y vamos a dar soluciones rápidas a los temas laborales y a los temas de justicia general. Bueno, está demostrando que él en realidad manda sobre el Poder Judicial, porque si lo puede hacer una comisión, ya no hay esa independencia. Y finalmente, podemos decir por experiencia, son muchísimos años y en los últimos años se han violentado los derechos laborales, se ha desconocido, por ejemplo, el derecho de los trabajadores en términos del despido. Se han hecho masacres blancas recurriendo a normas de la justicia ordinaria, del Código Civil, del derecho civil, etcétera, y eso nunca estuvo en las preocupaciones de la COP. Entonces, me parece que es un relleno, digamos, muy político, como dice Pavel, esta parte, ¿no? Carlos, pasemos entonces a un último tema para analizar esta situación del pliego de la COP. Los dos aspectos más importantes que dice la Constitución garantiza a la población boliviana, que son los aspectos de educación y salud. Carlos, ¿qué es lo que analiza, qué es lo que plantea lo que es el pliego de la COP en este sentido? Y lo más importante, si sus pliegos y sus análisis son lo suficiente para cubrir las necesidades en estos dos aspectos tan importantes como es la educación y como es la salud. Bueno, en ambos casos, el pliego no hace una evaluación de lo que realmente es la política educativa y de salud. Y tampoco habla de la responsabilidad del Estado en estos dos casos, ¿no? Ni siquiera menciona, por ejemplo, el déficit enorme que se ha notado en la pandemia de infraestructura, de personal médico, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una tragedia y continúa siendo. Ni siquiera habla del SUS como una evaluación, es decir, ¿existe o no existe el SUS? Y lo que hace, curiosamente, en ambos casos, es plantear un Congreso Nacional, es decir, pedir que se realice el Congreso Nacional eh, sobre salud y sobre educación. Un Congreso Nacional de Educación y un Congreso Nacional sobre salud. Y dice, vamos a evaluar cuál es la responsabilidad de cada actor. Por ejemplo, ver cuánto se gasta en la seguridad social para salud y cuánto se gasta en el sector privado, cuánto se invierte, se gasta, etcétera, para brindar el servicio de salud. Esto nos está, junto con otra reivindicación que está pidiendo aquí, que es la de reglamentar la ley de construcción de hospitales por parte de la Caja Nacional de Salud, que se acuerdan ustedes fue detenida por una oposición del sector médico y de trabajadores, porque fue lanzada el 2019, un poco antes de las elecciones, para, digamos, garantizar que el SUS funcione con infraestructura pagada por los trabajadores, ¿no? Con sus descuentos, etcétera. Entonces, esto nos está mostrando un poquito, advirtiéndonos que en realidad se va a volver a encaminar esta política de infraestructura en salud, etcétera, con fondos de la seguridad social para hacer funcionar una política que no funciona, que es la política de salud del gobierno. Y en el caso de educación, se ha incorporado las reivindicaciones que han estado planteadas en el reciente conflicto del magisterio, como es el incremento de ítems,
Y el rechazo al reordenamiento y la optimización, que ha sido lo que ha movilizado a los maestros en el país hace la anterior semana, ¿no? Entonces, en ambos casos no hay una respuesta, digamos, importante. Se habla en general de mayor presupuesto, etcétera, pero no se plantea en realidad que estos deben ser una prioridad del gasto público, por ejemplo, en referencia a otros gastos inútiles, gastos de comunicación del gobierno, gastos de consumo, gastos corrientes, esa enorme burocracia de la administración de las diferentes instituciones estatales, etcétera. Entonces, no hay una priorización. Antes, por lo menos, se planteaba un porcentaje, ¿no? Aquí dice, vamos a estudiar qué porcentaje del PIB es el gasto y quiénes tienen responsabilidad de eso. Y bueno, es como echarle el ojo un poquito a la seguridad social, que es una gran fuente de recursos, porque no se olviden ustedes que más de 3,5 millones de personas dependen de las cajas, ¿no? De las cajas de salud. Entonces, una gran parte de la población, mientras el sector público no tiene capacidad para cubrir ni inversiones ni gastos, ¿no? Carlos, para terminar la entrevista, los empresarios, como es siempre su lógica, han rechazado este incremento del 10% y hablan de priorizar el tema del empleo, de la seguridad en el empleo, de la seguridad jurídica para las empresas y para la inversión. La COF ha respondido que van a tomar las fuentes de trabajo y van a concretar empresas sociales. Sabemos que esto puede ser una fanfarroneada, pero ¿crees que los trabajadores tienen la capacidad de administrarse a sí mismos con las experiencias que hemos tenido como Punto Blanco, Enatex? ¿Tú crees que sea la solución productiva si se diera esto de que los empresarios levantan las manos y se da un incremento? Bueno, por parte de los empresarios ese rechazo ya, como tú dices, desde siempre. Pero además una advertencia, pues, porque es un chantaje, ¿no? Si pides aumento o estás de acuerdo, olvídate de tu trabajo, ¿no? Claro, en un país con tanta desocupación, con tanta gente que está en las filas de los desocupados, es muy posible que acepten esas condiciones. Es decir, eso es normal. En muchísimos años se ha visto en muchos casos que los trabajadores incluso firman el convenio de aumento salarial, que nunca les llega, ¿no? Hacen una formalidad para presentar al ministerio porque están cuidando su fuente de trabajo. Y eso, lo lamentable es que ha llegado inclusive a convertirse en una verdad dentro de las mismas filas de trabajadores. Ellos mismos aceptan esa condición, porque hay debilidad pues de sus direcciones. Como hay unas direcciones que no luchan por ellos, deben decir, bueno, prefiero yo resolver individualmente mi caso, no le pido aumento y conservo mi trabajo. Ahora, sobre el tema de la COP, yo creo que es una fanfarronada, yo también creo, porque en realidad, en el mismo pliego, una de las cosas que se plantea para la reactivación es seguridad jurídica a las empresas. Plantea la COP, plantea, por ejemplo, el sector minero, en el caso de las minas. No hablan ya de nacionalización de sectores, etcétera. Quiere decir eso que no hay intención realmente de solucionar el problema del empleo con sus propias manos o obligándole al Estado a que haga eso. Yo creo que los empresarios ponen eso a sabiendas que la COB, la dirigencia no va a hacer. Y finalmente, si pasara eso, se corre el riesgo, pues, de estas experiencias lamentables de centros fabriles que han sido pasados a manos de los trabajadores sin ni siquiera cambiar la condición legal, porque no hay una norma en el Código de Comercio. Entonces están imposibilitados inclusive de hacer funcionar con sus propios medios, de recurrir a un crédito del banco, etcétera, porque no les reconocen esa cualidad de empresa social. Y segundo, porque ellos son obreros, ellos trabajan vendiendo su fuerza de trabajo y ejerciendo labores productivas.
Ellos no tienen el contacto, por ejemplo, que tenía Iberclay, que podía conseguir créditos de todo lado, del FNDE, de la bolsa, etcétera, sin ninguna garantía. Esto es lo que sucede en los negocios de los empresarios. Los trabajadores no pueden llegar a eso, pero además no corresponde. Debe ser el Estado el que se haga cargo de esas empresas, ¿no? Pero el Estado le niega inclusive inversiones a sus empresas mineras, ¿no? Cada una está invirtiendo con sus propios fondos. Entonces, es esperar menos, pues, del gobierno que haga eso, ¿no? Va a dejar morir estas empresas. Entonces, ahí hay un gran riesgo y este pliego efectivamente no tiene un atisbo, digamos, de políticas de respuesta sobre el tema del empleo. No se le plantea esto al Estado, no se dice claramente qué es lo que se debería hacer. Y hay una declaración lírica que dice, bueno, con transformación productiva e industrialización. Bueno, eso es todo y nada, ¿no? En realidad, para garantizar nuevas fuentes de trabajo. Bien, muy bien, Carlos. Entonces, con esto vamos a acabar la entrevista. Desafortunadamente, el tiempo es corto. Sé que hay muchos temas para analizar en el pliego de la COP, pero a veces el tiempo agarra y se nos corta de esta manera. En cualquier caso, Carlos, muchas gracias por tu compañía, por el análisis. Te vamos a estar llamando constantemente para analizar temas económicos, otras situaciones para el interés de los trabajadores. Y obviamente también vamos a estar contactando continuamente al CEDELA para que nos vaya explicando mucho de los fenómenos económicos. Muchas gracias, Carlos, por No, un todo el gusto. conocimiento. Un gusto. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Carlos.